Bien, hoy día me gustaría compartir con ustedes respecto a una verdad hermosa de parte de Dios. Una verdad hermosa de parte de Dios hacia nosotros, que somos sus hijos e hijas. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, nos habla de un reposo preparado por Jesús, un descanso verdadero. Y una de las grandes premisas de Dios es que nosotros fuimos creados para estar junto al Padre, aunque en nuestra negación, en nuestra rebeldía, nosotros nos hemos más bien alejado del Creador, ¿no? Pero Jesús puso su vida para que nosotros fuéramos perdonados y recibidos nuevamente en los brazos del Padre. Entonces somos hijos e hijas de Dios por medio de la fe. ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? Entonces les quiero invitar a que leamos en el libro de Hebreos, en la carta, en la epístola de Hebreos, en el capítulo 4, versos del 11 al 13. Hebreos 4, del 11 al 13. Dice así. Pueden acompañarlo en su Biblia si quieren o ahí en la pantalla. Dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, en el reposo de Dios, ¿no? Para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. A este pequeño pasaje de Hebreos quiero proponerles 3 enseñanzas hoy día. Como vemos en el verso 11, la vida cristiana exige un esfuerzo, ¿no? Esforcémonos pues. Esto no es así nomás. Porque aunque la obra salvífica de Cristo ya fue consumada en la cruz, eso no significa que nosotros podamos vivir la vida como se nos antoje. Debemos vivir en fe, de manera responsable, anhelando llegar allá, ¿no? Al destino final en donde sentaremos en la mesa con el Padre. Pero hasta ese día del presente, hasta que llegue ese día, ¿qué dice el autor de la carta? Esforcémonos. Esforcémonos. ¿Por qué? Bueno, esforcémonos para no caer nuevamente en desobediencia, porque puede ser que nos perdamos y nos quedemos en el camino, ¿no? Y esta es la primera enseñanza que me gustaría compartir. La salvación, queridos hermanos y hermanas, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Y una verdadera fe debe reflejarse aquí, en el día a día, buscando agradar a Dios, no porque queremos caerle bien para llegar al cielo, ¿verdad? Para llegar al final de la carrera, sino que porque vivo agradecido de lo que Dios ha hecho en mí y por mí. Porque la verdad
es que en el corazón del ser humano siempre está la posibilidad de decir no a Dios. La vida cristiana es una vida de llamados, es una vida de encuentros con Dios. Y uno siempre puede decir, no, gracias, no quiero. Pero, ¿qué es lo que tenemos a la mano, según Pablo, como herramienta para que no caigamos? ¿De dónde nosotros debemos tomarnos para poder enfrentar la vida y perseverar en la fe hasta ese día en que vamos a llegar al reposo del Padre? ¿Qué es lo que nos anima a continuar hasta el final haciendo el bien y buscando la paz? La respuesta está en el verso 12, ¿no? Tenemos la palabra de Dios. Pero ojo, el apóstol aquí no se está refiriendo a la ley de Moisés y tampoco se está refiriendo a la Biblia, al compendio de libros que nosotros tenemos en nuestras manos y que nosotros muy bien llamamos palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que llevar en cuenta que en la época en que la epístola a los hebreos se escribió, los únicos textos sagrados que habían eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y que la oralidad, ¿se acuerda que hemos hablado de la oralidad? La transmisión oral de las escrituras y las tradiciones. Bueno, la transmisión oral convivía con los textos escritos que eran conocidos principalmente por medio de su lectura en espacios de culto como este. Era muy poca la gente que sabía leer, menos las que sabían escribir. Entonces, las escrituras sagradas eran conocidas porque eran leídas en el templo y después en las sinagogas a las personas. Nosotros hoy bien sabemos, al hacer una interpretación adecuada de la Escritura, que la palabra de Dios no es solo la Biblia, sino que más bien es la persona de Jesús, ¿no? El Logos de Dios. El Cristo de Dios es su palabra, viva y eficaz, como espada de dos filos. Esa expresión, espada de dos filos, al mismo tiempo es una advertencia para los que piensan que pueden escapar de la justicia de Dios, ¿no? No podemos escapar de la justicia de Dios. Pero también es como una nota que fortalece el ánimo de nosotros, ¿no? Porque es Dios mismo, en la persona de Jesús, quien nos anima a continuar en la fe. Y esta es la segunda enseñanza. La palabra de Dios es viva y activa. La palabra ya vino, queridos, queridas, tanto en las escrituras que tenemos en nuestras manos o en nuestros teléfonos hoy día, como en el reino que es inaugurado por Jesús. Pero nuestro Señor no es una religión más. Y seguir a Jesús no es abrazar un sistema dogmático y mucho menos un listado de buenas conductas. El Cristo es un ser real.
Él es capaz de llegar, dice el versículo 12, hasta lo más profundo de nuestro ser. Miren cómo termina el verso 12. Él juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por eso, porque Él juzga las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, de nada sirve vivir la vida a nuestra manera. De nada. Por el contrario, debemos esforzarnos por entrar en el reposo de Dios. Y solo lo vamos a hacer, solo lo vamos a poder hacer con un corazón dispuesto. Porque nuestro Salvador es real y conoce todo nuestro ser. A tal punto que es capaz de discernir las intenciones de nuestro corazón. En otras palabras, en muy pocas palabras, no podemos escondernos de Dios. No podemos. No podemos. Conozcamos o no a Dios, no podemos escondernos de Él. Verso 13. Y lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Ahora lo voy a leer en la versión NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo tradujeron aquí el versículo 13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Nuevamente, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. La tercera y última enseñanza de hoy. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Somos creación divina y delante de Él estamos como desnudos, expuestos, dependientes. Pero no solo eso. Me gustaría que fuéramos más allá respecto al hecho de que no podemos ocultarnos de Dios. Porque cuando pensamos en lo que se muestra y en lo que se oculta, pensamos principalmente desde un punto de vista físico, ¿no? Lo que se muestra es lo que veo con mis ojos y lo que se oculta es lo que yo no alcanzo a ver. Entonces, cuando leemos el versículo, pensamos, Dios ve todo lo que hago, sea bueno o sea malo. Y entonces entendemos el conocimiento de Dios a partir de una categoría visual. Dios me conoce, sí, pero ¿por qué Dios me conoce? Porque ve mis actos, sean buenos o sean malos. Pero ese conocimiento de Dios, la verdad es que va mucho más allá de lo que hacemos. Ese conocimiento es también sobre nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras preocupaciones y nuestras angustias. Porque, dice el pasaje, todo está
al descubierto. Todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que soy, todo lo que somos. O sea, Dios nos conoce mejor de lo que incluso nosotros mismos nos conocemos. Y yo quiero invitarles a que veamos esto, no desde el punto de vista de un Dios malo, que anda pendiente de que nos equivoquemos para apuntar con el dedo. ¿Y por qué puedo invitarlos a que no vean a Dios así? Porque Dios quiere que entremos en su reposo. ¿Se acuerdan el verso 11? Entonces, Dios está allí y nos conoce cuando nos sentimos solos. Dios está allí y nos conoce también cuando nos preocupa el día de mañana. Dios conoce nuestros días y conoce nuestras noches. Dios, queridos y queridas, no es un Dios lejano e indolente. Él está allí cuando uno cree que no hay salida. Él está allí cuando sientes que ya no te quedan fuerzas. Él está allí cuando te falta el aire, como si te oprimiera en el pecho. ¿Has sentido eso? Él está allí. ¿Has sentido que el problema es tan grande que te cuesta respirar? Y intentas respirar hondo y no consigues. ¿Han pasado por eso? Que de repente viene un pensamiento a la mente y uno dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y el corazón parece que empieza a latir más fuerte y uno dice, no, es que tengo que calmarme. Y intenta respirar y parece que no puede siquiera hacerlo. ¿Has sentido el pecho apretado y que te brotan las lágrimas sin esfuerzo? Bueno, Dios aún allí te conoce. Y su voluntad es que nos dejemos ser moldeados por Él, entregados en los brazos de Jesús, para que en Él y por medio de Él seamos guiados en los días malos. Porque con el conocimiento de la palabra que es Cristo, podemos permanecer en la confianza de que Dios es nuestro Padre y que delante de Él estamos descubiertos y expuestos. Sí. Pero eso no es malo. Todo lo contrario. Eso es en realidad una gran bendición. En resumen, este Dios que nos ha dado salvación y que es vivo y activo, nos conoce. En lo más profundo de nuestro ser, Él nos conoce. En medio de nuestras penas y llanto, Él nos conoce. Llegará el día en que iremos a rendir cuentas. Sí, de eso nadie podrá huir. ¿Y sabes quiénes saldrán airosos ese día? Los que se esforzaron
por no esconderse de Dios. Saldrán victoriosos, victoriosas, las que vivieron sus vidas diciendo: aquí estoy, Señor, escudriñame, juzga mis pensamientos, juzga las intenciones de mi corazón y moldéame conforme tu voluntad. Estos serán los victoriosos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, nada escapa de ti, Señor. Nada. No hay nada fuera de ti. No hay nada que tú no sepas. No hay nada que tú no conozcas. Aún de nosotros mismos, Señor. Cuando pensamos ir a un lugar, tú ya lo sabes. Cuando nos ponemos a pensar buscando solución para nuestros problemas, tú ahí estás. Cuando tenemos pena o angustia, cuando nos preocupamos, cuando pensamos que no hay salida, tú ahí estás, Señor. Porque tú eres un Dios vivo, activo, real. Y te damos gracias, Señor, porque tu anhelo, tu voluntad es que entremos en tu reposo. Buen Dios y Padre, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, a ser juzgados por ti. Escudriña, Señor, nuestro ser. Mira lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y moldéanos, Señor, conforme tu palabra, Señor. Tú que eres como espada de dos filos, penetra, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Y tócanos, y muévenos, y cámbianos. Porque queremos llegar a ese día esforzándonos. Llegar a ese día, día de reposo. Sé con nosotros, por favor, Señor. No permitas, por favor, que andemos lejos de tus caminos. Porque nuestro anhelo es también llegar a ese día de reposo. Por favor, Señor.